Hola a toda la comunidad Oracle hispana, mi nombre es Clarisa y continuando con los videos de soporte práctico de las charlas, hoy veremos qué son las tablas. Antes de iniciarnos en este trabajo, les presento el entorno simulado en el cual tengo por un lado un Windows 8 en el cual estoy utilizando el SQL Developer para poder conectarme a una base de datos Express Edition que se encuentra montada en una máquina virtual, ¿sí?, en el cual estoy utilizando el software Hyper-V Manager, ¿sí?, que es de Windows para poder crear las máquinas virtuales. Yo tengo varias. En este caso yo estoy trabajando con la máquina virtual que tiene Windows 7. Si yo abro esta máquina virtual y aquí ingreso las credenciales, en esta máquina cuento con una base de datos Express Edition, ¿sí? Entonces yo aquí voy a cerrar simplemente la máquina. Esto no significa de que se cierra la máquina virtual porque aquí lo podemos ver que está corriendo. Entonces para poder conectarme a la base de datos utilizo el SQL Developer. Entonces vamos a abrir el SQL Developer. Yo tengo creada en la base de datos XE un usuario que se llama Demo, ¿sí?, el cual su contraseña también es Demo. Entonces, para poder conectarnos a ese usuario, vamos a agregar una nueva conexión aquí en nuestra herramienta, en el cual vamos a definir, por un lado, el nombre de la conexión. Yo le voy a colocar demo-demo para especificar aquí que corresponde a la base de datos XE. El usuario es demo y el password es demo, ¿sí? Yo voy a salvar aquí el password y aquí en la conexión le voy a indicar cuál es el nombre del host, ¿sí?, del servidor, que en este caso se llama Win7 Clary. Y aquí entonces vamos a probar nuestra conexión. Es satisfactoria, entonces la vamos a guardar para que no tengamos que continuamente ingresar las credenciales, ya que esto es un entorno de estudio nada más. Así que hacemos clic en Save y abrimos la conexión. De ese modo ya estamos aquí en la conexión demo-demo, la podemos visualizar aquí, ¿sí?, en donde tenemos estas dos conexiones. Por un lado tenemos la conexión del SYS, en el cual uno tiene privilegios de SysDBA, y la conexión que acabamos de crear, que es la de demo, ¿sí? Esta herramienta, el SQL Developer, es una herramienta gráfica, no es como el SQL Plus. Esta herramienta gráfica nos permite a nosotros trabajar e interactuar con nuestra base de datos. Y por un lado tenemos nuestro panel de conexiones que nos permite a nosotros realizar nuevas conexiones, modificarlas o eliminarlas. Tenemos un panel de reportes y nuestro panel central que nos permite a nosotros tener una hoja de trabajo en el cual nosotros podemos aquí ingresar nuestras sentencias SQL contra la base de datos. También podemos lógicamente trabajar con script. En este momento nosotros estamos logueados como el usuario demo y este usuario tiene una cantidad de objetos que les pertenece, en el cual nosotros en el día de hoy nos vamos a centrar en las tablas. Este usuario demo tiene la tabla empleados, en el cual si nosotros cliqueamos en él, lo primero que nos muestra esta herramienta es la definición de la tabla. ¿Qué queremos decir con la definición? Que podemos ver la estructura de la misma. Esta tabla está compuesta primero por 3 columnas, en el cual nosotros podemos aquí identificar el nombre de cada una de las columnas. Podemos determinar también el tipo de dato de cada una de las columnas. En este caso nosotros tenemos el código que tiene el tipo de dato numérico, en el cual tiene 4 dígitos de longitud. No tiene especificado espacios para decimal. Si nosotros aquí quisiéramos colocar en vez del 0 un número 2, por ejemplo, estaríamos diciendo que el tipo de dato es 4 de longitud, de los cuales 2 pertenecen al decimal. Luego tenemos en el caso de la columna nombre, el tipo de dato varchar 2 con una longitud de 20. Esto quiere especificar que el varchar 2 es de tipo carácter y estamos diciéndole de que tiene una longitud de 20 caracteres nada más. También tenemos en la tercera columna, el nombre de la columna es departamento, en este caso depto, y tiene un tipo de dato numérico también
de solamente 2 dígitos de longitud. En el caso de aquí, de esta columna que nos dice si es null o no, podemos observar que la columna código es una columna obligatoria porque no puede ser nulo. Y la columna nombre también es una columna obligatoria porque no puede ser nulo. Y la columna departamento puede ser una columna null. Después de ver lo que es la estructura de nuestra tabla, podemos observar aquí, accediendo a la segunda solapa, los datos de la misma. Una tabla está conformada por un lado de columnas, en el cual en este caso tenemos, como habíamos dicho, 3 columnas, el código, el nombre y el departamento, en el cual esta columna puede tener valores nulos. El valor nulo quiere decir que es ausencia de valor. No tenemos que confundirnos, por ejemplo, con el 0, en el caso de que sea una columna numérica, o un espacio en blanco, en el caso de una columna de tipo carácter. ¿Sí? Entonces el nulo es directamente ausencia de valor. A veces uno puede confundirse por el hecho de que nosotros le anteponemos la denominación valor null. En realidad no es un valor, sino que es ausencia del valor. Parece un trabalengua, pero es así. Luego tenemos las filas. La fila corresponde a todos los datos de un solo empleado, ¿sí? La fila 1 corresponde al empleado Pedro, los datos del empleado Pedro. La fila 5 corresponde a los datos del empleado Gerardo, etc. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos tantas filas como empleados tengamos. Las restricciones de columna están dadas por la obligatoriedad de datos o no, ¿sí? Y por el tipo de datos que acepta esa columna. De esta forma nosotros podemos visualizar todos los datos que contiene nuestra tabla. Bueno, hasta aquí entonces lo referente a lo que es una tabla en Oracle y será hasta el próximo video. Muchas gracias.